¿Cómo estás? Mira lo que vas a aprender hoy día. Un poquito más sobre vectores. Dice el enunciado así. Dado el vector A, que mide 10 centímetros, hallar la componente en la abscisa. Ahí tenemos las alternativas. Y me dan este gráfico. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, quiero contarte sobre un vector que aparece en este tema, un vector especial, un vector pequeño que mide una unidad. Es este, observa. Es el vector unitario que se utiliza en la horizontal. Mide una unidad y se le representa con esta letra, la I minúscula. Eso lo vas a encontrar en el nivel preuniversitario y en la universidad, si es que te toca llevar el curso de física. Él va a intervenir acá. Por ejemplo, mira, se le utiliza así. Digamos, tengo un vector cualquiera horizontal y su tamaño es el doble. Si este mide una unidad, este mide 2 unidades. Tú, para hablar sobre ese vector, no es suficiente que pongas el número 2. ¿Por qué? Si tú revisas el primer video, del cual te voy a dejar el link en la descripción, vas a ver de que un vector no es solamente cuánto mide, sino también qué dirección tiene. Si está horizontal, si está inclinado, porque de eso depende el efecto que tenga. Y un vector también te habla del sentido, si va para la derecha, si va para la izquierda. Entonces, para hablar completamente de él, no es suficiente con indicar qué tamaño tiene. Entonces, lo que se va a indicar es que él es 2i, ese vector. Con eso, ¿qué hablas? Que mide 2 unidades, que es horizontal, y cuando tú ves que está positivo, se sobreentiende aquí, te indica que se está yendo hacia la derecha. Entonces así puedes hablar de cualquier vector horizontal. Eso va a intervenir acá en este problema. En videos anteriores yo te he enseñado de que, por ejemplo, cuando se tienen dos vectores, digamos, ellos dos se pueden sumar y se puede obtener uno solo, que sería el vector resultante. También se puede hacer lo contrario. Si tienes un vector, este se puede descomponer en dos o más vectores. Lo que se acostumbra aquí es descomponerlo en dos nada más. Y se hace lo siguiente. Mira el gráfico. Mira lo que he hecho aquí. Desde la punta de la flecha del vector, trazo una perpendicular hacia el eje Y. Y desde ahí mismo trazo una perpendicular hacia el eje horizontal, el eje X. Este vector siempre lo vas a descomponer así. Vas a colocar un vector aquí, que sería este, y otro aquí en la horizontal, que estaría así. Estos dos lo van a reemplazar a él. Entre ellos dos, van a lograr el mismo efecto que él produciría cuando estuviera actuando solo por su cuenta. A estos se le llama las componentes del vector. Se dice que la suma de los dos te da el vector que está aquí. Aquí en el ejercicio me piden hallar la componente en la abscisa. La abscisa le llaman al eje
al eje X, ¿no? Es lo referente al eje X. Entonces me piden esta componente. Me piden que lo dé en forma vectorial. Para eso, en primer lugar, vamos a calcular cuánto mide este vector. Y debo de usar mis conocimientos de triángulos notables. Porque como estamos viendo, ahí aparece un triángulo rectángulo, donde un ángulo agudo es 30 grados. Entonces debes recordar este triángulo notable. ¿Qué se observaba en el triángulo, del cual te dejo el link para que puedas repasarlo? Esto es uno de los videos de la trigonometría que había ya realizado. Te voy a dejar el link en la descripción. ¿Qué se observa ahí? De que en este triángulo de 30 grados se ve de que el cateto que se opone a 30, que es este, viene a ser la mitad de la hipotenusa. Viene a ser la mitad de esto. Eso se observa aquí. Eso tienes que aplicar acá, en el ejercicio. Entonces, como te dicen que este mide 10, esa es la medida del vector A, entonces el que se opone a 30, este cateto debe ser la mitad. Entonces este sería 5. Y el cateto que queda, que es este triángulo te da la información de que este cateto mide esto mismo, pero multiplicado por raíz de 3. Así nomás se hace eso. Por lo tanto, el vector que me están pidiendo, la componente que se encuentra en la abscisa, tiene esa medida. Entonces tu respuesta tendría que ser así. La respuesta sería así. La medida del vector es 5 raíz de 3. Poniéndole i, indicas que es un vector horizontal, tal como sucede, pero tienes que indicar que va para la izquierda, ese es con un negativo. Y de esa manera estarías hablando de este vector. La respuesta es la alternativa C. Nada más, eso es todo, me voy. No te olvides de apoyarme con tu suscripción para que me animes a seguirte dando más material en forma gratuita. Me voy, no te olvides de suscribirte a mi canal entonces. ¡Chao!